Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿Algún hola. comentario, pregunta o lo que sea antes de comenzar con el tema de hoy? Antonella. Sí, profe, buenas noches. Le quería hacer una consulta Dale. que me surgió estudiando para el parcial. Sí. La apelación con efecto diferido, ¿es únicamente para las sentencias interlocutorias simples que están previstas a texto expreso? Sí. Sí, para las simples. Solamente interlocutorias simples que están previstas a texto expreso. Está perfecto, gracias. ¿Algo más? Profe, ¿no nos vas a sacar ningún tema para el parcial? Es mucho. No se puede, reglamentariamente no se puede sacar ningún tema. ¿No tienen más preguntas? Judith, ¿estás por ahí? Profe, yo tengo otra pregunta también que me surgió estudiando, y es si en el recurso de reposición el plazo para la resolución en cuanto a una sentencia interlocutoria dictada fuera de audiencia es de 48 horas para dictar esa resolución. Bueno, depende de lo que vaya. La cuestión a resolver en la reposición tiene o no contenido decisorio a tu criterio. Depende, profe, porque puede ser, o sea, del error que haya, porque puede ser un error procedendo, o sea, de Pero, procedimiento. ¿recordás la clasificación? Yo te digo para determinar el plazo. ¿Cómo vas a determinar qué plazo tiene el juez para dictar una resolución? De acuerdo con el tipo de resolución que sea. Claro. La providencia que resuelve una reposición, en principio, siempre sería una interlocutoria, por lo cual vas a aplicar los plazos para el dictado de interlocutoria. Entonces serían 15 días. Sí, pero esto que le estoy diciendo no es indiscutible en primer lugar, y en segundo lugar, tú en la práctica te vas a encontrar que los jueces lo resuelven bastante más rápido que eso, y lo suelen tratar en el plazo de resolución de decretos de trámite. Pero Claro, podría porque tomar. leyendo Tarío decía 48 horas, pero después teníamos a los apuntes que era 15. Sí. Entonces me surgió Por la eso duda. te digo que lo que te estoy diciendo no es indiscutible, pero con la clasificación tradicional de las providencias, no podríamos decir que la decisión que resuelve un recurso de reposición no tiene contenido decisorio. Bien, ¿Entendés gracias, lo que profe. digo? Sí, gracias. Perfecto. Judith, ¿me oís? Te oigo, Germán. ¿Vos me oís? ¿Me oyen todos? Sí, sí, sí. Ah, buenas. Voy a poner a grabar para un momentito. Ah, buenas. ¿Oh? Listo. Recording in progress. Voy a poner ya las diapositivas en pantalla para todos. Buenas noches a todos. Antes que nada. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos esta noche. Bueno, les voy a compartir pantalla. Estamos esperando a Sofía, que también va a compartir la clase con nosotros, y mientras voy colocando la diapositiva. ¿Les parece?
ver si esperamos un momentito a Sofi, que se puede integrar. Disculpen. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sofi, acá te Sí. estábamos esperando. Vos sabés que yo no te escucho bien. ¿No? No, como re bajito. Se escucha bajito. Ahora, no, es Leticia, me parece, la que está hablando, pero se escucha bien bajito, como bien No. lejano. ¿Tengo alguna forma como de aumentar volumen cuando hablo? ¿O tengo que yo hablar más? Capaz que soy yo hablo Ahora medio se te bajo. escucha un poco mejor, no sé los demás, chiquititos. Entonces soy yo. Sí, se escucha bien. Ah, pero bueno. No le puedo echar la culpa a la tecnología, soy yo nomás. Escucho bien. Ahora mejor. Muchas gracias. Bien, bueno. Trato de levantar la voz. Si en algún momento llego a, de nuevo, a hablar medio bajo o rápido, les pido que me avisen porque tengo cierta tendencia a ello. Así que, bueno. A ver, un momento. Arrancamos entonces, Sofía. ¿Que arranco yo? Sí. Dame un Vale. segundo. Bien. Bueno. Voy a comenzar con una forma un poco preliminar, luego Judith va a seguir con procesos cautelares, va a comenzar a dar en profundidad el tema. Acerca un poco de los fundamentos de estos institutos, de los procesos cautelares y los provisionales, para ya tener presente desde un principio la diferencia entre ambos. Bueno, no está allí, pero primero que nada, autores que han profundizado, estudiado el tema y al que se remitan los manuales que utilizamos en clase para estudiarlo, por ejemplo, el profesor Calamandrei, en Italia, entendía que lo que llamamos aquí procesos provisionales vendría a ser como una categoría de cautelares. Sin embargo, vamos a ver que responden a dos categorías distintas, que si bien cuentan con un tronco en común muy importante en lo que respecta a su regulación en nuestro código, se trata de dos premisas, dos conceptos, categorías totalmente distintas. Bien, para entender un poco el tema de hoy, hay que partir de la base de, como dice ahí la diapositiva, el proceso jurisdiccional y el tiempo que insume. Todo proceso jurisdiccional requiere un tiempo imprescindible para su tramitación, ¿no? Cuya finalidad va a ser la eliminación de una insatisfacción jurídica de la parte que lo está promoviendo. Ahora bien, esos procesos necesariamente se transcurren a lo largo de un tiempo, y en ese transcurso de tiempo es señalado por los profesores. Esto mayormente está sacado de Gabriel Valentín, que sigue la postura de Aval. Este transcurso del tiempo, a grandes rasgos, apareja dos grandes problemas. El primer problema que nos podemos enfrentar por este transcurso del tiempo es que el titular de la insatisfacción jurídica, el actor, recién logrará eliminar esta misma insatisfacción en el momento que se dicte la sentencia definitiva, es decir, que a lo largo de todo el proceso va a tener que seguir soportando la situación que le apareja esa insatisfacción jurídica hasta ver el momento de la sentencia definitiva de ese proceso, hasta la culminación del mismo. O en otros todavía más largo, como dice allí, o la acumulación de los actos de ejecución de la sentencia de condena. Como ustedes saben, el proceso de conocimiento termina con la sentencia de condena y luego es necesario, en muchos casos, iniciar un proceso de ejecución de esa sentencia, de esa sentencia condenatoria. Bien, entonces, este lapso de tiempo, mientras que inicia el proceso, que a veces puede llevar desde meses a años, eso va generando perjuicio en el actor. Eso es un primer problema. Un segundo problema que señala
es que, a su vez, durante este tiempo, pueden variar ciertas circunstancias de las que haga que el presupuesto fáctico, los hechos que tuvo en cuenta el actor al momento de promover esa demanda, varíen, se produzca una variación en el tiempo mientras va transcurriendo el proceso que le importe a él la imposibilidad o la dificultad el día de mañana para poder ejecutar aquella sentencia definitiva que va a acoger su pretensión, que eventualmente le acogería la pretensión. El ejemplo dado es que a lo largo del proceso, por ejemplo, el demandado se, entre comillas está puesto, se insolventara, que buscara insolventarse de forma adrede. Bien, una frase de Valentín que la incluimos allí porque nos pareció que era muy adecuada a estas mismas observaciones que él está trayendo a colación, es que uno de los parámetros más importantes para medir la eficacia del proceso jurisdiccional es el de la oportunidad de sus decisiones. Y entonces es que vamos a ver cuáles son las soluciones para el problema 1 y el problema 2. Pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, en solucionar al problema 1, se destaca que serían las medidas provisionales o lo que se llaman los procesos sumarios. Los procesos sumarios en realidad los van a ver en el curso de procesal 2, es tema de procesal 2, los procesos extraordinarios, stricto sensu, o los procesos extraordinarios monitorios en la clasificación de Tarigo, o monitorios propiamente dicho. Bien, entre otros procesos que lo que buscan es acortar, o mediante acortar los plazos de todo el proceso, o mediante otras medidas, lo que buscan es tener una entre comillas, solución más inmediata en el tiempo para el actor, mientras se va tramitando el proceso. O lo que es atinente a la clase de hoy, las medidas provisionales. A grosso modo, porque luego se va a profundizar, para que ya vayan teniendo un poco presente, los procesos provisionales son procesos incidentales, es decir, accesorios a un proceso principal, y esto es para aclarar por esto mismo que decía recién, de que la solución al problema 1 era o las medidas provisionales o los procesos sumarios. ¿Por qué? Porque un proceso sumario es un proceso principal, no accesorio. El proceso incidental es accesorio, tanto a un proceso ordinario como en un proceso sumario también. Puede ser accesorio a cualquiera de esas categorías de proceso, para que quede bien claro. Bien, tanto los procesos provisionales como los sumarios persiguen la finalidad de eliminar el daño que tiene lugar por ese retardo suplementario en el dictado de la sentencia. Pero en el caso de las medidas provisionales, lo hará mediante el expediente de acoger la pretensión en forma provisional, hasta tanto se dicte el fallo del proceso principal que confirmará o revocará esta otra anterior providencia en el tiempo el cual disponía de forma provisoria el contenido de esa sentencia, adelanta en cierta forma el contenido de lo que sería la sentencia definitiva, de forma total o parcial. Y en el caso del problema 2, de cómo afrontar la problemática de que a lo largo de ese tiempo, a su vez, el demandado realice determinados actos para imposibilitar que se pueda llegar a ejecutar en el día de mañana la sentencia definitiva por ese proceso que va a iniciar el actor, para ello es que existen las medidas cautelares. Y bueno, con esa presentación, sí, ahora Judith. Bueno, siguiendo el plan, el programa para hoy, y retomando un poco, volviendo al tema del tiempo que bien indicó e ilustró a modo preliminar Sofi, tenemos que el tiempo es costoso, ¿verdad? El tiempo toma especial relevancia en este tipo de remedios, en este caso en el particular, en el remedio número 2, para esa situación de cambio de circunstancias, cambio de circunstancias de hecho, que a una
que podría llegar a determinar la inejecución de una sentencia, ¿verdad? En ese sentido es que va el proceso cautelar. Tenemos entonces, como bien dijo Sofi, el tiempo no solo es oro, es justicia. Entonces, como efecto de esto que venimos detallando, tenemos al proceso cautelar, y acá esbozamos algunos conceptos tomados, ¿sí?, de la literatura vernácula. En ese sentido tomamos los enfoques de Enrique Tarío, que son los manuales que ustedes tienen a mayor alcance. Asimismo también el doctor Avalo Liu, y bueno, también las ideas del profesor Gabriel Valentín, en un libro en blanco de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que habla de los procesos cautelares. Allí pueden encontrar también material para interiorizarse de ello. Bueno, acá hay dos conceptos que ustedes pueden manejar, pero para simplificar y adelantarnos, porque de verdad que tenemos varias diapos y pueden suscitarse dudas y preguntas que son muy ricas desde ya, y bueno, los animamos a que las proyecten o las postulen. Es que, bueno, el concepto de un proceso cautelar es aquel por el cual se va a adoptar una medida cautelar. Entonces, enseguida y en consecuencia, lo que sí le vamos a pedir es que si nos pueden colaborar con alguna lectura del código, del CGP, ya sea los artículos 311 al 317, o algún otro que después les vamos a decir. Bueno, entonces en cuanto a la procedencia de la medida cautelar, y vamos a hablar de proceso o medida cautelar, y quiero hacer esta anotación para que no piensen que son cosas distintas, sino que, por ejemplo, Valentín dice que en realidad hablar desde la perspectiva de una medida, de un proceso, una estructura, en realidad habla de una querella de categorías. ¿Ustedes se acuerdan que con Matías vamos retomando ideas de compañeros, y con Matías, incluso con el profesor Olivera, han hablado de las categorías del proceso en el modo o enfoque de análisis de Barrios de Angelis? Bueno, justamente las categorías, estas que son 7, esboza Barrios de Angelis, pero es un tema de categorías, porque el tema del proceso cautelar o la medida cautelar se puede ver desde la perspectiva, desde el proceso, la estructura, o las medidas o providencias, pero sin perjuicio nada obstaculiza que se pueda hacer así. Entonces vamos a hablar de medida cautelar. En cuanto entonces tenemos la procedencia, los requisitos de fundabilidad están previstos en el artículo 312 del CGP. Y tenemos entonces, si alguien nos puede auxiliar con la lectura. Sí, ¿qué artículo, profesora? El 312. 312. 312. Sí, perfecto. Luis. 312. Procedencia. Podrán adoptarse las medidas cautelares cuando el tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso. La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente. Bien, bueno. Acá tenemos entonces estos requisitos que ustedes van a encontrar en los manuales. Depende los manuales cómo se estructuren, pero básicamente serán 3, ¿está? Entonces tenemos el fumus boni iuris, que es el humo de buen derecho. ¿A qué alude esta locución latina? Que también ya había dicho Darwin, que bueno, nosotros somos un poco adeptos a utilizarla, ya vienen así que bueno, para que ustedes también se familiaricen y sepan a qué alude esto, es a la probabilidad o verosimilitud de un derecho. ¿Qué significa esto? Que la existencia de un derecho que sea, o sea, tiene que haber la existencia de un derecho que sea pasible de protección y cuya existencia pueda justificarse sumariamente. Esto no es exigencia de certidumbre absoluta del derecho,
porque es necesario y suficiente con que con que el derecho revista verosimilitud o probabilidad. ¿Vamos bien por allí? Al respecto se dice bueno, que la certeza queda reducida o queda para el campo del proceso principal, porque como bien anotó Sofi, acá estamos hablando de procesos que pueden ser principales, pero también, pero siempre en este caso son procesos accesorios, porque en realidad acceden a otro proceso principal. Bueno, este carácter de la probabilidad o verosimilitud de un derecho es un carácter que se relaciona con la instrumentalidad, que significa que la vida de la medida cautelar se encuentra indisolublemente ligada al dictado de la providencia principal. Y en este caso de la probabilidad, piénsese esto como lo que están ahora en boga, hay un, discúlpenme la palabra, un culebrón que capaz que todos conocen o parte de alguno, es el tema, imagínense un ejemplo así que podamos construir desde la órbita pública, imagínense el problema que tiene la artista colombiana Shakira con el tema de la evasión fiscal y los tributos. ¿Ah? Piénsese nomás en la administración tributaria. Yo pensé que tenía un problema con que el marido la engañaba. También tiene varios problemas, Germán, pero uno de esos es el tema de la evasión fiscal que tiene por frente. ¿En Colombia o en Estados Unidos? En España, en Europa. ¡Ay, Dios! Entonces, tenemos una administración que está reclamando... ¿Cómo? Por eso se va de España. ¡Ay, saltó la otra chusma! Por eso se va para Miami. Obvio, era mentira lo de Piqué. Entonces estamos con esta... Uno aprende de todo acá, ¿eh? Acá nos enteramos de todo. Entonces, vamos a plasmar esa situación que existe en el viejo continente, y hay una administración que está reclamando un monto por adeudos tributarios al artista colombiano. Imagínense si esto que solo le parece verosimilitud a usted. Un juez podrá adoptar una medida cautelar si el humo, el buen derecho se acredita solo con que la noticia se haga pública. ¿A ustedes qué les parece esto? Permiso, profesora. Sí, diga. Yo supongo que no. Lo que, o sea, esto me salta la chusma que tengo adentro, perdón. Bueno. Y me genera de por qué es en Europa en realidad, ¿no? Si ella es colombiana. O sea, que es por un tema de ciudadanía, por un tema de que tiene como propiedades ahí. La verdad, no sé exactamente por qué tiene esos adeudos tributarios, pero es correcto la primera parte en la que aseveraste que no es suficiente, solo con el corrimiento de esa noticia o que tomara estado público, porque en todo caso un juez, de acuerdo a la apariencia del buen derecho y a la verosimilitud o probabilidad que éste debiera tener, a través de un conocimiento sumario, este corrimiento que tome estado público no es suficiente. En todo caso, podrá, porque ya sabemos que es una medida cautelar que se da en el marco de un proceso cautelar en el cual la administración, además de alegar eso, tendrá que exponer alguna documentación que vaya en tal sentido. De repente, imagínense, yo qué sé, un balance patrimonial o, no sé, esas sábanas contributivas que le dicen acá en DGI, allá debe ser algo similar, me imagino, o más avanzado tal vez. O sea, no alcanza solo con, por ejemplo, en este caso, con ese corrimiento de esa noticia o la toma de estado público de esa eventual evasión. Necesitamos un grado superior o más intenso, que es en este caso la verosimilitud o probabilidad. Por otro lado, tenemos el peligro de que el derecho aparente no sea satisfecho, que se da con el peligro en la demora, o a través de la locución latina, el periculum in mora, que consiste en la existencia de un peligro de lesión o frustración del derecho
¿tá? Que debe estar justificado de forma sumaria la existencia de ese peligro. ¿Cómo debe ser ese peligro? Objetivo, en tanto se ajuste y se derive de criterios racionales con ajuste a las reglas de experiencia. ¿Qué pasa con esto? A veces el tema objetivo puede desprenderse, que es importante en la alegación, el supuesto fáctico, como relató Sophie. El supuesto fáctico, esa relación de hechos puede hacer que se desprenda objetivamente el peligro en que el derecho aparente no sea satisfecho y el peligro en la demora por ello. Entonces el objetivo, que sea objetivo, no es el mero temor subjetivo del actor, es necesaria entonces la acreditación de hechos ciertos, concretos, de cuya interpretación racional se desprenda el peligro o el riesgo. ¿Ah? Por ejemplo, en mi caso, mi trabajo, mi labor, yo pido medidas cautelares, yo me desempeño como fiscal y pido medidas cautelares. No son las acordes al 311-317, pero van a ver que la concepción, los desarrollos doctrinarios de respeto son trasladables a las medidas cautelares porque tienen la misma naturaleza. Entonces, yo como fiscal, si voy a pedir una medida cautelar dispuesta en el Código de Proceso Penal, en alguno de estos elencos del 221, no puedo simplemente, o sea, no puedo decir solo hablar de un mero temor, o sea, tiene temor la víctima, por ejemplo, sino tengo que dar detalles en los hechos de por qué está ese temor de alguna manera justificado, ¿verdad? No es simplemente decir, invocar mero temor. Bueno, en este caso es lo mismo. ¿Se va entendiendo? Sí. Adrián, ¿levantaste la mano? Eso es una medida cautelar, sí, es una medida cautelar que se da en el marco de un proceso que tú vas a ver, si, no sé, corríjanme, compañeros, si es el año que viene, ¿verdad? En Procesal 2, o es el semestre que viene, ¿no? O ustedes mismos me pueden decir. Pero es algo que van a dar en Procesal 2, y es correcto la medida del embargo, sí, es una medida cautelar. ¿Bien? ¿Algo más? Bueno, entonces tenemos... Bárbaro, correctísimo. Bueno, entonces tenemos ahora la idoneidad de la medida cautelar para conjurar el peligro, o sea, para paliar ese peligro. ¿Esto qué significa? Que la determinación de la idoneidad o aptitud de la medida cautelar para enfrentar o desvanecer ese peligro de frustración o lesión de ese derecho. ¿Tá? Al mismo tiempo, esto incluye la determinación de que no puede ser excesiva la medida que yo solicite. Aquí hay un tema de ponderación por parte que hará el juez. Disculpe. De acuerdo a qué? Al peligro de la lesión o frustración que se desea evitar. Es un tema de restablecer equilibrios. Por otro lado tenemos la contracautela, que está prevista en el artículo 313, numeral 5 del CGP. ¿Alguno de ustedes nos puede ayudar con su lectura? ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo 313, facultades del tribunal, numeral 5. Exigir la presentación de contracautela suficiente, salvo el caso excepcional de existir motivos fundados para eximir de ella al peticionario. Bien. Viste que vimos que en la parte del artículo dice, en todo caso corresponderá al tribunal. ¿Ah? Entonces acá el tribunal tiene que exigir de regla la contracautela. ¿Qué es esto? Es una caución, una garantía, una seguridad que puede ser personal o real. ¿Sí? O sea, o una persona, que puede ser un fiador, o puede ser un bien.
entre varios, que ofrecer y prestar el solicitante de la medida cautelar. ¿Ah? ¿Esto para qué? Para prever los daños y perjuicios que de la medida cautelar que se solicita puede desprenderse para el cautelado. ¿Ah? Es una medida cautelar, dice Calamandrei que esto es una medida cautelar, es una cautela de la cautela, es una contracautela, valga la redundancia, y la finalidad es para asegurar el resarcimiento de los daños que podrán causarse a la contraparte. Es un modo también de restablecer un reequilibrio de las dos exigencias discordantes. La excepción, puede haber excepciones a este deber de presentar contracautela, cuando existe, pero las excepciones tienen que estar, o sea, la tiene que expresar el juez en una resolución fundada para exonerar al peticionante de la contracautela. Y acá hay un ejemplo de cuando los objetos que se reclaman tienen privilegios sobre los objetos a secuestrarse. ¿Ah? Y dijimos el tema de la resolución fundada. Bien. Ay, espérenme. Entonces tenemos, por otro lado, el procedimiento para adoptar medidas cautelares. ¿Alguien me puede ayudar con el 314 numeral primero? En cuanto a la competencia, ¿quién va a ser el tribunal competente? ¿Lo leo? Sí, por favor, Luis, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, capítulo 2, procedimiento, artículo 314, requisitos de la petición. 314.1, será competente para entender en la medida cautelar si la misma fuere solicitada como diligencia preliminar, el tribunal que lo es para entender en el proceso posterior. ¿Sigo? Bien, sí. Si el tribunal se considerare incompetente, deberá rechazar de plano su intervención. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente será válida si se cumplen los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la competencia, debiendo remitirse las actuaciones, no bien sea requerido o no bien se ponga de manifiesto la incompetencia no prorrogable al tribunal que sea competente. Bien, hasta ahí. Vieron que habíamos hablado al principio de que estamos hablando de un proceso accesorio a uno principal, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, en ese sentido es que por eso el artículo habla del proceso posterior, o sea, que puede, o sea, el tribunal competente, el juez competente para la adopción, para conocer en materia en una medida cautelar, si ésta se solicitara como diligencia preliminar, y acá tenemos bien el 306, ¿verdad? Que habla de diligencias preparatorias. En el numeral cuarto habla que en todo proceso podrá realizarse una etapa preliminar por iniciativa de parte y con la finalidad de practicar medidas cautelares o de garantía relacionadas con el proceso ulterior. ¿Ah? Entonces, como diligencia preliminar, va a conocer de la medida cautelar, para su adopción, su conocimiento, el tribunal que los es para entender en el proceso posterior, en el principal. El posterior va a ser el principal. ¿Ah? Entonces, acá debemos tener presente que la medida ordenada por el tribunal incompetente, según lo que dispone la segunda parte del artículo, será válida si cumple con el resto de los requerimientos legales. ¿Ah? Entonces, pero no opera la prevención, o sea, ese juez no se va a quedar conociendo, siguiendo o continuando conociendo de esa medida, por lo que advertida la incompetencia deberá remitir la actuación al tribunal competente. Se precisa igual, Tarigo, teniendo en cuenta que es admisible la prórroga de lugar a lugar prevista en el artículo 10 de la LOT, si se formuló una petición de medida cautelar ante un juez relativamente incompetente por razón del lugar, y este la dispuso, la contraparte no objetó o no observó la incompetencia, entonces podría operar la prórroga tácita de competencia, pero de lugar a lugar. Ustedes se acuerdan cuando
dimos el tema de competencia. Tengan presente esto. Tenemos entonces, siguiendo con el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, la demanda. ¿Se acuerdan que la demanda es un acto de proposición? ¿Ah? Y también hay demanda en los procesos cautelares. Entonces, el 314, numeral segundo, ¿alguien nos puede ayudar? Ayudemos a Luis. Yo puedo leer si quieren, lo único que hay una musiquita de fondo porque tengo jugando a mi hijo para poder escuchar la clase. No te preocupes, Mirna. 314.2. Sí. Bien. La petición deberá contener la precisa determinación de la medida y de su alcance, el fundamento de hecho de la medida, el que resultará de la información sumaria que se ofrezca, o de los elementos existentes en el proceso, o de los que se acompañen, o de la notoriedad del hecho o de la naturaleza de los mismos. 3. La contracautela que se ofrece, y después viene el 314.3, ahí me detengo. No, hasta ahí. Bien. Bien. Estos son los elementos que debe contener la demanda para solicitar, o sea, para en el curso un proceso, para iniciar un proceso cautelar y a través de él solicitar una medida cautelar. Entonces dice que la demanda que se solicita, por la que se solicita una medida cautelar, será incidental entonces si esa solicitud se interpone en el decurso de un proceso principal, ¿tá? Por haberse constituido las circunstancias que se justifican en esa oportunidad. ¿tá? Y el 311, y acá remitimos al 311 numeral segundo, en que dice que en realidad, y aplicando el principio de universalidad de la jurisdicción, al que en el trabajo de Valentín lo desarrolla, y tiene distintos impactos en el proceso provisional como en el proceso cautelar, las medidas cautelares pueden disponerse en cualquier estado de la causa, o sea, del proceso, en cualquiera. Eso determinará si serán incidentales o como si se insertan ya dentro de un proceso que está en curso o, o próximos a un proceso a iniciarse. ¿tá? Entonces, en todo caso, antes de ello podrían ser como una diligencia preparatoria o preliminar. Entonces decimos que la demanda no será incidental cuando con ella se instaure un proceso cautelar autónomo, anterior o preliminar a un proceso principal. Entonces, como dijimos que es un acto de proposición, y se acuerdan de la demanda se debe ajustar a lo establecido en el artículo 117 del CGP, con la misma verificación de los requisitos. Entonces tenemos también que acá la tramitación o sustanciación de la medida cautelar es unilateral y reservada. Y al respecto es importante que demos lectura al artículo. Bien. Bien, al 315. Por favor. Sí, 315.1. Sí. Bien. Artículo 315, recursos, 315.1. La medida se decretará sin conocimiento ni intervención de la contraparte. Ningún Bien. incidente o petición planteado. Y, discúlpame Luis, ningún incidente o petición planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Entonces, la sustanciación de la medida cautelar es unilateral y reservada, o sea, la contraparte no se va a enterar hasta que ésta se adopta y se efectiviza. Esto es una regla de sustanciación que rige sin excepciones para los casos de las medidas cautelares, que tiende a asegurar, ¿por qué? En atención a la finalidad de la medida cautelar, que es asegurar el resultado del proceso principal, o sea, el éxito de la ejecución forzada de la sentencia definitiva.
o de la resolución procesal de que se trate. ¿Vamos? No así acontece, ya lo van a ver con Sofi, con las medidas provisionales, que estas son de trámite bilateral, por el 317, pero eso lo van a ver después. Hay una excepción a la regla de la sustanciación unilateral y reservada, que es cuando la medida cautelar es asegurativa de un medio de prueba, una medida de instrucción anticipada, donde si la solicitud lo fue como diligencia preparatoria, rige la aplicación del 307.3 del CGP. Eso a modo de excepción. Tenemos entonces ahora las facultades del tribunal, previstas en el artículo 313 de CGP, entendidas como poder deber. ¿Se acuerdan cuando dimos situaciones jurídicas de los sujetos en el proceso, que la situación jurídica de jurisdicción, que comprendía a los jueces y tribunales, era de poder y deber? Y acá, en el marco del 313 del CGP, también los hay, y vamos a ver aplicaciones de eso. ¿Podemos leer entonces el 313? ¿Sí? ¿Lo leo completo o no? Sí. Sí. Bien. Artículo 313. Luis, ¿estás ahí? Capaz que te perdimos, Luis. Hola, hola. Yo arranco a leer si quieren y cuando él se... ¿Leo? Bueno. Mientras, facultades del tribunal. En todo caso, corresponderá al tribunal apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la solicitada si la estimar es suficiente, establecer su alcance, establecer el término de su duración, disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, siguiéndose en el caso de la petición y para su sustanciación el procedimiento de los incidentes. Y quinto, exigir la prestación de contracautela suficiente, salvo el caso excepcional de existir motivos fundados para eximir de ella al peticionario. Bien. Bueno, acá esto trasladado a los poderes y deberes de un tribunal, en caso colegiado o no, el juez unipersonal, tenemos que el poder deber de valorar la necesidad de la medida, que esto más o menos ya lo habíamos hablado en anterioridad, pudiendo minorarla en intensidad si le pareciera excesivo. Después, en cuanto al poder deber de establecer el alcance de la medida, dado que la ley exige que el peticionante determine de forma precisa su alcance, lo cual está previsto en el 314.1. El poder deber también tenemos de exigir contracautela para poder conjurar los posibles daños y perjuicios que pudieran desprenderse de la medida cautelar, ¿tá? Y el poder deber de disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar a través del trámite de los procesos incidentales. ¿Tá? Téngase presente siempre que en virtud del principio dispositivo, ¿verdad? El proceso cautelar es a petición de parte, ¿tá? Por cualquier persona. El ofrecimiento, acá tenemos que ver el tema de las garantías sustitutivas. De acuerdo al artículo 315, el numeral segundo, en todos los casos se pueden ofrecer garantías. Este prevé que en todos los casos podemos ofrecer garantías sustitutivas sin que el trámite de la solicitud obstaculice el cumplimiento de la medida dispuesta. Es decir, que se adoptó una medida cautelar, esta irrefragablemente debe cumplirse. Pero cumplida, si el tribunal considera bastante la garantía sustitutiva ofrecida por el afectado, ordenará el cese de la dispuesta, pero nada obsta que pueda cumplir la medida si el tribunal considera suficiente o bastante la garantía sustitutiva propuesta. Entonces, en ese caso, se puede sustituir la garantía de la medida cautelar decretada y ya practicada. ¿Se entiende? Bien. Sí. Tenemos entonces, en materia de las notificaciones en el proceso cautelar, el 315, numeral segundo, dispone que la resolución judicial que dispone la medida cautelar debe notificarse al afectado dentro del tercer día de cumplida.
¿tá? Pero no se prevén consecuencias específicas para el caso que no se haga, lo cual es algo que llama la atención al decir del profesor Aval. Otra excepción al régimen general dice que no es necesaria la notificación en el domicilio, ¿tá? Esto como excepción cuando el afectado tomó conocimiento de la resolución que dispuso la medida cautelar en el marco de la ejecución de la misma. En tal caso debe entenderse el afectado notificado. Por ejemplo, en un caso de un secuestro, ¿tá? Hay que ir de repente el secuestro de un bien mueble cualquiera que tengamos en casa, y van a ir a casa a secuestrarnos el bien y de repente a nombrarnos depositarios, o sea que nos vamos a dar cuenta por la medida y además porque nos van a designar depositarios. Puede ser depositario otra persona, pero podemos ser también depositarios nosotros, el mismo afectado. Bueno, caracteres generales entonces de las medidas cautelares son reuxistantivos. ¿Qué significa esto de acuerdo al 3.13 numeral cuarto? Esto es una cláusula que informa que las medidas cautelares se corresponden con la variación de las circunstancias. O sea, cambian las circunstancias y podría esos cambios de circunstancias ameritar la modificación, sustitución o cese de una medida cautelar. ¿Ah? Después, tenemos la provisionalidad, a la cual refieren los artículos 3.12 y 3.13 numeral cuarto del CGP, que implica que los efectos de las medidas cautelares son de duración limitada. Esto es más bien hacer énfasis en el aspecto de la temporalidad en sí mismas de las medidas. Además, esa limitación también en el tiempo alude al tiempo que transcurre entre la insatisfacción que tiene la persona titular de un bien jurídico y el dictado de la providencia definitiva o su ejecución forzada. A esos tiempos, a esos son los cánones de temporalidad que están aquí alude con la provisionalidad o que están insertos en el marco de la provisionalidad. En cuanto a la instrumentalidad, esto es otro carácter previsto en el artículo 3.11, lo pueden ver ahí en el 3.11 numeral 1 y segundo del CGP, las medidas cautelares, entonces dijimos, están preordinadas al dictado de una posterior sentencia definitiva. Dijimos que nacen al servicio de un proceso principal y su resultado es el que van a asegurar. Tenemos también la proporcionalidad y razonabilidad también, que ya lo hablamos, y esto para confirmar el sentido que los artículos 3.13 numerales 1, 2 y 3 del CGP supone el análisis de la aptitud y suficiencia de la medida para conjurar el peligro o daño de lesión de un derecho que se intente tutelar. Tenemos entonces, de acuerdo a lo que se establece por la doctrina y de acuerdo a las previstas en el código, pero que ha clasificado la doctrina, de acuerdo a algunas particularidades y efectos, una clasificación, pero que tenemos las medidas cautelares de acuerdo a su finalidad, de acuerdo a la finalidad, admiten su presentación de acuerdo a un binomio que se puede entender que son conservativas o medidas de no innovar, y las innovativas o medidas innovativas. Y así tenemos el artículo 316.1 del CGP, que prevé medidas específicamente previstas que no son números clausos, o sea, no son solo ese y único el elenco de medidas cautelares, y no se agotan en ellas mismas. Pero estas son las que están previstas a modo específico en el CGP. Tenemos entonces la prohibición de innovar en sentido estricto, porque en otro caso podría verse, ya lo van a ver con Sofi, como una medida provisional, pero en sentido estricto, la prohibición de innovar cumple la función de impedir que se altere, mientras perdura la medida cautelar, la situación fáctica de hecho o de derecho de una persona existente al momento en que la medida es decretada. Entonces, la prohibición de innovar refiere a la prohibición de efectuar actos materiales, por ejemplo, la demolición de una casa, o en cuanto a o jurídicos, ¿tá? Ejemplo de dar en arrendamiento un bien o darlo en comodato. Tenemos por otro lado la anotación preventiva de la litis,
lo van siguiendo en el 316. La anotación preventiva de la litis, hoy en día se le ha asignado un carácter general a esta medida, y yo nunca vi una, no sé si los Germán, Darwin y demás seguramente tengan más experiencia en esto, y además hayan visto, yo no tuve el placer de ver una, pero se hace, y al pie del código hay un montón de ejemplos del código actualizado de fundación. Y dice, la misma supone una inscripción en el Registro General de Inhibiciones para todos aquellos casos en que se presentan las circunstancias para ello, atento a la naturaleza de la pretensión y al peligro de demora objetivamente determinado. Sí, se presentan las anotaciones preventivas, sí. ¿Son corrientes, Darwin? Sí, digo, dentro de lo que uno puede considerar como corriente, se suelen presentar. Capaz que es más común un embargo preventivo, pero sí también hay anotación preventiva de la litis. Muchas veces hay que pedir aclaraciones porque hay que dejar claro bien dónde se tiene que inscribir, porque a veces no queda muy claro la pretensión y lo que admite el registro para inscribir. Pero bien, sí. Bien. Bueno, y después tenemos los embargos o secuestros preventivos, que como hoy hablábamos, el compañero intervino, el embargo es una medida cautelar que supone la indisponibilidad de un bien para asegurar o sujetarlo a la eventual ejecución forzada resultante de una sentencia condenatoria. La indisponibilidad del embargo es jurídica, cuando recaen derechos y acciones genéricamente considerados, y esto es el embargo genérico, que recae sobre una persona afectando sus derechos, acciones y demás bienes. El embargo genérico se inscribe en el Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicciones y no inhibiciones, como a veces pretenden inscribirlo, y esto es, básicamente, yo cuando hice procuración en algún momento, con el oficio que obteníamos del juzgado, con una carátula que anotaba algunos datos de ese oficio, íbamos al registro y lo teníamos que inscribir. Así de simple era esto de la inscripción. Adrián, ¿estás ahí? Claro. Claro, y en ese caso, como hablábamos antes, previa ponderación y razonabilidad y ver si podemos conjurar el peligro de lesión o frustración de un derecho y asegurar el éxito de la ejecución forzada de la sentencia, ver si podemos, de repente, hay un embargo genérico, podemos pedir que se sustituya, cese el genérico y se sustituya por un específico, y el juez valorará si es bastante y suficiente ese específico, y quedará primando ese. ¿Sí? Bien. Y el secuestro, que hoy hablamos a modo de ejemplo, es el desapoderamiento de un bien de manos de su propietario, lo que determina una indisponibilidad material del bien. En estos casos, su depósito puede ser en manos de un tercero, como hablamos hoy, o de su propio propietario. Y en los casos del propietario, entonces va a prevalecer la calidad de depositario judicial que tendrá el propietario, y estará sujeto y tendrá que observar las consecuencias civiles y penales que le irroga este encargo y su calidad de depositario. Por otro lado, tenemos la designación de veedor, auditor o de la interventor. En este caso, en el caso de los veedores o auditores, son sujetos que están designados por el tribunal, encargados, verdaderos encargados judiciales, cuya actividad en una sociedad comercial o empresa, que no es lo mismo, porque la empresa no es una persona jurídica, entiéndase que la empresa es un modo de organizar el capital y el trabajo, y la sociedad comercial normalmente son personas jurídicas. Consistirá entonces en que su encargo en examinar, analizar e informar al tribunal sobre materias o cuestiones inherentes a ese encargo y que resultaran del alcance
dispuesto, que se le haya atribuido en la medida cautelar. Dijimos hoy que el tema del alcance era muy importante también. Y ahora va a adquirir mayor relevancia en materia del interventor. El interventor va a asumir una función de un compromiso mucho más intenso y mayor, porque su encargo no va a ser solo informar, tampoco va a ser solo analizar, sino que implicaría a su vez la realización por sí de actos de gestión de todo parte de la empresa intervenida. Y ahí tendremos que ver cuál es el alcance que le haya dado para ver el encargo que tendría que haber hecho, ya sea en la sustitución, en estos casos sustitución o supervisión de las autoridades naturales de esa, en este caso una sociedad. Yo recuerdo como estudiante que alguna que otra vez el profesor Carlos López ha sido interventor, así que si algún momento lo tienen como profesor de comercial, si aún sigue siendo así la grilla de materias, y se llama comercial también, disculpen mi ignorancia al respecto, podrán preguntarle a él porque siempre lo contaba también en clase. Así que bueno, el artículo 316, entonces, punto 2 del CGP, indica entonces que la providencia que disponga la designación de un interventor fijará también el plazo de la extensión de esa intervención y sus facultades, ¿está? Debiendo también procurar la continuación del giro empresarial que ya tenía esa empresa, ¿está? Ahí hay un tema también con los honorarios del interventor, que eso lo pueden ver también en el código. Bien. Sofi, ¿estás ahí? Sí. Bien. No, con respecto también a lo que decías del interventor, por ejemplo, se utiliza la intervención de caja, que es cuando se denuncia que el demandado, por ejemplo, es propietario de un comercio, pongamos una farmacia, y se solicita la intervención de la caja. Con respecto a lo que decías recién de los honorarios, eso se tiene que exponer en la misma providencia que admite la medida cautelar. Cuando hablaba Judith antes en la diapositiva de que, cuando leía el 313, cuando hablaba de que el juez debía establecer su alcance, así como el término, su duración, es allí donde ya se establecen también los honorarios de ese interventor. Bueno, ahora pasamos a lo que es la impugnación, las formas de impugnar las medidas cautelares. Bien. Hoy recién Judith les adelantaba la naturaleza rebus sic stantibus de las medidas, tanto cautelares, de las medidas cautelares. Bien, y al respecto, como dice allá arriba, la vía incidental prevista para los casos de modificación, cese o sustitución. No, pensé que había en hablo, perdón. Donde la modificabilidad donde la forma de modificar aquella medida cautelar va a ser a través de la vía incidental, del proceso incidental, mediante la estructura incidental. Bien, y por lo tanto, como dice allí, se reserva para casos de situaciones supervinientes que puedan plantearse en el decurso de la duración. Eso es justamente a lo tinente a lo que es que sea de naturaleza rebus sic stantibus. Esto es porque Aval sostiene, al respecto, el que más la desarrolla es Aval, Tarigo se remite a su vez a Aval a ese respecto, que destaca que las providencias cautelares alcanzan la autoridad de cosa juzgada. Entonces, pero al respecto, al afirmar que se va a tratar de procesos rebus sic stantibus, si se modifican las circunstancias de hecho, puede solicitarse la modificación de la medida sin necesidad de utilizar los recursos. Pero
si no sucede este presupuesto, si no hay una variación fundamental de las circunstancias, entonces la única forma de impugnar las resoluciones atinentes a la medida cautelar van a ser mediante los recursos de reposición y apelación. Y es entonces que se nos abren distintas hipótesis. Tenemos, en primer caso, fue solicitada una medida cautelar y tenemos una providencia judicial, un decreto del juez que deniega esa medida cautelar, que entiende que no es pertinente la medida cautelar. Bueno, en este caso, como todavía ni siquiera tomó conocimiento la parte demandada, el único legitimado, el único que sabe de esta petición realizada, es el peticionante, el actor. Por lo tanto, va a ser el único, señala Tarigo, que va a ser el único legitimado por ese respecto. Ni siquiera se llegó a notificar al demandado. Y en este caso, se prevé por la norma que el efecto de la apelación será suspensivo. Otra hipótesis es la providencia que admite la medida cautelar solicitada. Esta va a tener el efecto contrario. También va a admitir reposición, pero la apelación será sin efecto suspensivo. Bien, y al respecto de aplicación entonces, el artículo, dentro de las reglas generales de apelación, el artículo 251, numeral 2 del CGP. Después, otra hipótesis. Providencia judicial que modifica o sustituye la medida dispuesta y cumplida. Bueno, acá tenemos dos hipótesis en una, en realidad. Tanto la providencia que modifica, como la que sustituye, que en puridad es una modificación, ambas dos, mal dicho, pero bueno, la forma de recurrir, entonces va a ser también con reposición, y la apelación será sin efecto suspensivo. Al respecto, se observa que la sustitución está expresamente previsto por el 315.3 del CGP, y la modificación es en realidad por las reglas generales, teniendo presente que sería una interlocutoria que no pone fin al proceso. Entonces, por el artículo 252.2 del CGP, las reglas generales de la apelación, también sería el efecto que se le otorga en estos casos también es sin efecto suspensivo. Bien, otra hipótesis será la de providencia que luego de decretada y cumplida la medida cautelar dispone su cese. En este caso va a ser suspensivo, y también aplicando las reglas generales, esta providencia en definitiva lo que está haciendo es poner fin al proceso cautelar, el proceso accesorio al principal. Pero al poner fin al proceso cautelar es entonces que el efecto de la apelación será suspensivo. Bien. Bueno, y nuevamente señalar acerca de que existe una discusión acerca si las medidas cautelares es posible solicitar su modificación mediante otra vía que no sean los recursos. Esto es porque antes del CGP, el CPC, hay una discusión entre Maraboto y Torello, que era apoyado por Vescovi. Maraboto era quien sostenía que si en realidad en el momento de recurrir, dentro del plazo de recurrir la providencia no se hizo, y luego no tenemos una modificación fundamental de las circunstancias, por lo tanto precluyó el momento para poder solicitar esa modificación, porque la única vía que tenías era mediante los recursos. Luego, con el CGP, fue modificada la norma, pero aún así, Avaloliu, en postura que a su vez seguida por Tarigo, va a sostener que en razón de que esa providencia pasa a una autoridad de cosa juzgada,
solamente va a poder ser solicitada su modificación vía incidental bajo el fundamento de que su naturaleza es rebus sic stantibus. Es decir, va a tener que fundarse esa solicitud de la variación o cambio de las circunstancias de hechos producidas por el transcurso del tiempo. Bien. Ahora pasamos a la responsabilidad por los perjuicios causados por las medidas cautelares. Esto está regulado en el artículo 311 del CGP en los numerales 2 y 3. Si alguien me ayuda, por favor, leyendo, vamos... bueno, previo a eso, como dice la diapositiva, en todos los casos de supuestos de medidas cautelares debe repararse el perjuicio que con origen de la misma se causa a la contraparte. O sea, es decir, esa solicitud de parte, si la parte que lo solicita genera un perjuicio a la contraparte por esa solicitud que realizó, es entonces que va a ser de aplicación las reglas generales de que va a estar legitimada la parte demandada luego de solicitar un resarcimiento por daños y perjuicios. Eso siempre y cuando luego, más adelante, se pruebe en realidad que esa medida no era idónea para perseguir la sentencia definitiva que buscaba el proceso principal. Pero bien, les voy a pedir si alguien me lee el 311.3 primero. ¿Sí lo leo? Sí, Luis, muchas gracias. No, por favor. 311.3. Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte, salvo que la ley autorice a disponerlas de oficio, y se adoptarán, además, con la responsabilidad de quien las solicita. Bien, esa es la parte que más nos interesa. Se adoptarán, además, con la responsabilidad de quien solicite, de la parte que lo solicitó. Bien. Para la doctrina mayoritaria, entonces, estamos hablando de una responsabilidad subjetiva. El afectado deberá iniciar un proceso de responsabilidad extracontractual, el fundamento va a ser basado en un abuso de derecho, él realizó un abuso de derecho, y va a tener que alegar el dolo o culpa de tal gravedad que sea así, o una culpa, perdón, el dolo o la culpa que sea de tal gravedad asimilable a dolo. Es por eso que hablamos de responsabilidad subjetiva. Esto es la doctrina mayoritaria. Incluso hay autores como Leslie Van Rompuy que van a requerir la culpa leve. Pero ahí quedó anotado también. De otro lado tenemos a Garderes que habla de una responsabilidad objetiva para esta hipótesis. Bueno, ahora le voy a pedir que me lean el artículo 311, pero el punto 2 del CGP. 311.2. ¿Lo leo? Sí, muchas gracias. Sí. 311.2. Se adoptarán en cualquier estado de la causa, 311 Universidad de la Aplicación, ¿verdad? 311.2. Se adoptarán en cualquier estado de la causa e incluso como diligencia preliminar de la misma. En este caso, las medidas cautelares caducarán. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Sí, en este caso, las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda dentro de los 30 días de cumplidas, condenándose al peticionante al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios causados. Bien, perfecto. Cuando para ser efectivo... No es necesario, hasta allí. Hasta allí. Bien. Acá nos está diciendo entonces que reitera la idea del, bueno, mejor dicho, ya anticipa la idea, porque 311.2 está antes, y luego 311.3, pero en este caso, Aval va a sostener que cuando esta medida cautelar se pide como diligencia preparatoria, antes del proceso principal, para el cual le va a correr un plazo de caducidad de 30 días, para iniciar el proceso principal, y transcurrido el plazo de 30 días, a ver, haciendo como una línea del tiempo, el promotor solicita como diligencia preparatoria una medida cautelar. Bien, se
va a caer una providencia inicial, admitiéndola, se va a disponer esa medida cautelar, y luego a partir de esa fecha, o si estamos hablando, luego otro párrafo que sigue, que si se trata de inscripciones en el registro, va a tener unos plazos un poquito mayores, porque va a ser 10 días hábiles, más esos 30 días. Bien, si pasado ese plazo, el promotor no presentó la demanda principal, entonces acá vamos a estar hablando de que incurrió en la postura de aval en una responsabilidad objetiva, ya no estaba hablando de objetiva ni subjetiva, y se fundamenta el argumento que él sostiene, es que, de que en realidad la responsabilidad subjetiva era la regla general, no había necesidad de que el código hiciera esta aclaración si en realidad iba a correr la misma responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, él entiende que estamos ante una hipótesis de responsabilidad objetiva, no va a ser necesario invocar que haya existido dolo o culpa asimilable a dolo para que en el eventual proceso que se iniciaría por esa responsabilidad extracontractual se condenara al actor a realizar esa... perdón, ahora seguimos con la diapositiva que la A16, para que el actor entonces tenga que responder por esa responsabilidad por esos daños y perjuicios que le insumió, que le generó al demandado. Bien. Y acá, un poco, porque ya nos estamos introduciendo dentro de las medidas provisionales, del proceso provisional, es que lo incluimos en esta parte de las diapositivas, es precisar cómo es la responsabilidad por los perjuicios causados por las medidas, en este caso, provisionales. También en la postura del profesor Alejandro Aval, acá estamos hablando en las medidas provisionales de un adelantamiento de la condena. Entonces, él dice, no podemos dar el mismo tratamiento de responsabilidad que está previsto para las medidas, para los procesos cautelares, a las medidas provisionales. Acá estamos ante una hipótesis totalmente distinta. Si sostenemos que la medida provisional es un adelantamiento de la condena, de sentencia definitiva, ya sea total o parcial, cuando la sentencia definitiva no confirma la medida provisional, no puede tener la misma solución que las medidas cautelares, no le podemos dar el mismo tratamiento. En estos casos, entonces, él entiende que estamos ante otra hipótesis de responsabilidad objetiva. No hay una regulación expresa en la norma, por lo tanto él va a recurrir en una norma específica prevista en sede de casación, acerca de las medidas provisionales, la ejecución provisional de la sentencia estando ya en casación. Bien, va a aplicar por analogía, tomando la norma desde allí. Y si no, propone en su manual otra solución que, en vez de recurrir a hacer un proceso de extracontractual por daños y perjuicios, otro proceso que se le va a abrir al demandado para poder reclamar por ese daño y perjuicio causado, es iniciar un proceso alegando un cuasi contrato de devolución de pago de lo indebido. Bien, ahora pasamos a la diapositiva 17. Bien, no, esto lo salteamos, vamos directo a la 18. Bien, ahora entramos en proceso provisional. El proceso provisional es aquel que va dirigido al dictado de una providencia o medida provisional. La normativa aplicable van a ser los artículos dentro de la sede, lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, que son los 317.1, disculpen, 317.3, pero sepan que también es de aplicación en sede de apelación, el 260.1, el 260.2, el 260.3, y luego, el 245 creo que no, pero luego el 275.3, que lo utilizamos recién, que lo mencionábamos, que estaba vinculado, que está en sede de casación, así como el 375 y 376 que está en sede de ejecución. Bien, pasamos ahora a la diapositiva 19. Muchas gracias. Bueno, acerca de la definición de las medidas provisionales. Bien,
Aquí utilizamos una definición que realiza el profesor Valentín, que él se adhiere a la postura del profesor Aval, pero nos pareció que era un poco más precisa incluso la definición que él formula. Entonces, como está en la diapositiva, las medidas provisionales son aquellas que se disponen a través de una resolución del tribunal y ahí está en color verde lo que es la finalidad de las medidas provisionales, y en azul lo que su naturaleza de instrumental, ¿no? Pero, volviendo a la definición, las medidas provisionales son aquellas que se disponen a través de una resolución del tribunal y cuya finalidad específica es evitar el perjuicio adicional que se causa a la parte actora por no satisfacerse su pretensión durante el tiempo de demora del proceso. Bien, como hablábamos al principio, acá el peligro no es que la inejecución eventual de la sentencia, que vaya a suceder algo que haga que sea imposible el día de mañana, que eventualmente tener una sentencia condenatoria afirmativa del actor, que no la pueda hacer efectiva. Acá es que el tiempo mismo que ya está transcurriendo el proceso, ya eso le está generando un daño al actor. Bien, a cuyo efecto esa pretensión se acoge anticipadamente. Entonces, para justamente mitigar ese daño, para evitar que ese daño sea mayor, ya al principio del proceso, a través del proceso provisional, se va a acoger esta pretensión de forma anticipadamente, total o parcialmente. Esta resolución anticipada de la pretensión deberá luego ser confirmada o revocada por la sentencia definitiva del proceso. Bien, de esa definición entonces se extraen los aspectos esenciales para captar lo que es la medida provisional y para poder distinguirla de una medida cautelar que es muy parecida, pero se llama medida cautelar anticipada, pero su naturaleza va a ser cautelar, por lo tanto va a responder a otra categoría. Son muy fáciles de confundir, pero como medida cautelar va a tener el fundamento entonces de evitar que no sea posible en un futuro ejecutar esa sentencia definitiva, mientras que las medidas provisionales lo que se van a centrar es en el tiempo que ya está transcurriendo desde que comenzó el proceso hasta que tengamos la sentencia definitiva. Bien, entonces, la finalidad de la medida es evitar el perjuicio adicional que se causa a la parte actora por no satisfacerse su pretensión durante el tiempo de demora del proceso, y el instrumento apto para justamente cumplir con esa finalidad es el acogimiento anticipado de la pretensión. Pasamos a la 20. ¿Y cuál es su fundamento? Y va a parecer muy redundante, en realidad, a lo que venimos hablando de la finalidad. El fundamento es el daño adicional que se causa a la parte actora por no satisfacer su pretensión al momento de ejercer su derecho de acción, cuando entabla la demanda, sino al finalizar el proceso, como consecuencia de la necesidad de realizar una instrucción y discusión que ilustren en forma suficiente al tribunal que habrá de decidir, es decir, el tracto normal del proceso. Está levantando la mano Silvia Lema. Sí, Silvia. Sí, yo por ejemplo la medida cautelar la entiendo, pero en esta la provisional, más allá de la pensión alimenticia, que es una de las más típicas, fuera de eso, ¿qué otra medida puede ser? Porque no logro visualizarla. Ahí justo están los ejemplos en la diapositiva, era lo que seguía ahora. Perdón. Ahí hay unos ejemplos que... No, perfecto, estuviste bárbaro, estuviste viendo bien. Aquí tenemos, muy bien lo que decís. El ejemplo típico que se da es cuando se establece la medida provisional de pensión alimenticia provisoria. Eso es una medida provisional y es típica, y además también se usa como para ejemplificar. ¿Por qué? Porque el proceso de alimentos es un proceso de estructura extraordinaria, lo van a ver en el procesal 2, pero en lo concreto es un proceso sumario. Entonces, al principio cuando hoy hablábamos de que el proceso provisional es accesorio tanto a un proceso ordinario como a cualquier otro proceso no ordinario, este es un ejemplo. Es un proceso que es sumario, es más corto del ordinario, es proceso extraordinario y también admite el proceso accesorio cautelar.
Bien, otro ejemplo, la determinación de una servidumbre provisoria en un proceso que pretende la fijación de esa servidumbre. Está adelantando lo que va a ser la condena de ese proceso, la sentencia definitiva condenatoria, disculpen, de ese proceso. La intervención judicial provisoria en un proceso en el que pretende la sustitución de las autoridades de la sociedad. Luego, la orden de cese de publicidad engañosa o de cese de competencia desleal en los procesos que se pretende la cesación de esos actos. Bien, es una medida entonces provisoria que va a entrar en lo que en definitiva se está pidiendo en la sentencia para la sentencia definitiva, ya puede ser desde el vamos del proceso, como puede solicitarse más adelante. Bien, pasamos a la 21. Particularidades. Bueno, como decíamos recién, puede ser acumulativa a la que es acumulativa al proceso principal, pero ese proceso principal puede ser tanto ordinario como sumario. Y el proceso de alimentos que hablábamos recién es un típico ejemplo por ser de estructura extraordinaria. En este caso, en el caso de las medidas provisionales, requieren autorización expresa del legislador. Esto es que tiene que estar expresamente previsto, por el legislador que se admite tal medida provisional. Bien, el 22. Bueno, presupuestos y requisitos de admisibilidad que deberán ser probados para que la demanda prospere. Y acá tenemos, en primer lugar entonces, la posibilidad de que se dicte en definitiva la providencia cuya ejecución se dispone en forma provisional, eso es bastante parecido a las cautelares. En segundo lugar, que se esté causando un daño adicional al existente al momento de inicio del proceso por la insatisfacción de la pretensión durante el mismo. Se trata no de que exista un peligro de inejecución de una futura eventual sentencia, como las medidas cautelares, sino de la seguridad de que se causa un daño real y actual. Eso es importante. Tiene que haber seguridad de que el daño ya es real y actual en el momento que se inicia la demanda, que se entabla la demanda, que se inicia el proceso. Tercero, aptitud de la demanda para evitar ese daño actual y adicional. Requisito que solo cumple la medida que dispone la anticipación de la sentencia que satisface la pretensión. Anticipación que puede ser parcial, en cuyo caso será apta para evitar parcialmente el daño adicional. No existe medida provisional que sea apta y no implique una anticipación. Solo la anticipación es apta para evitar el daño adicional. Esto es importante porque vamos a ver al final en un cuadro comparativo sobre las diferencias con las medidas cautelares. Una de ellas será que no admiten la modificación, porque en realidad, por la naturaleza misma de la medida provisional, solamente va a ser apta como medida provisional y la que en definitiva tenga como objeto adelantar lo que se solicita para la sentencia definitiva. 4. Tiene que existir una adecuada proporción entre el grado de probabilidad de que se va a dictar finalmente una sentencia recogiendo por lo menos el contenido de la provisional, y la proporción tiene que estar también con la gravedad del daño que se causa por la insatisfacción de la pretensión durante el proceso. Se tiene que hacer una ponderación. Entonces aquí nuevamente, acerca de la probabilidad que existe de que efectivamente va a existir una sentencia definitiva acogiendo lo solicitado por el actor, y la gravedad del daño que ya se está generando desde la demanda. 5. El derecho positivo añade a estos presupuestos y requisitos la prestación de una contracautela, también en el caso de las medidas provisionales, que garantice adecuadamente la reparación del perjuicio que se puede causar a la contraparte con la medida provisional. Y de nuevo, en estos casos, de forma excepcional, el legislador exime en determinadas circunstancias la necesidad de establecer contracautela.
Pasamos a la 23. Bueno, un poco para tener la idea general, distinguiendo dos hipótesis. Si se debe distinguir si se dictó la sentencia de condena o no para saber cuál es el régimen legal a aplicar. Entonces, si estamos ante una situación donde no se dictó una sentencia de condena, es decir, estamos transitando el proceso de conocimiento durante el proceso de conocimiento o como diligencia preparatoria, pero en concreto no tenemos una sentencia definitiva, estamos ante una situación que va a ser regulada, una medida provisional que va a ser regulada por el artículo 317 del CGP. Una vez que ya tenemos una sentencia definitiva, entonces solo se va a poder solicitar como medida provisional de ejecución de esa sentencia, de forma que establecen los artículos que regulan dentro de sede de apelación y de casación. Pasamos a la 24. Bien. Según el artículo 317.3 del CGP, entonces se aplicarán en los procesos y medidas provisionales las reglas cautelares en lo pertinente, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que es aplicable lo que ya vinieron dando con la profesora Judith, todo lo relativo a lo que son las reglas de admisibilidad en todo proceso, que son admisibles con la particularidad de que tiene de existir una previsión legal, la naturaleza accesoria, son la accesoriedad, lo que está contemplado en los artículos 311.1, 311.2, 311.3, sí, ahí quedó doble, bien, en sede cautelares. Después, también es de aplicación la caducidad de no presentarse la demanda en 30 días, como establece 311.2, lo leyó el compañero Luis Fernández. Es de aplicación también el 313 del CGP en cuanto a los poderes y deberes del tribunal. Las modificaciones, sustitución o cese, es de aplicación el inciso cuarto del 313. Bien, el contenido de la demanda también es de aplicación del 314 y el régimen de recursos del 315.3. Bien, luego tenemos las diferencias entre medidas cautelares y las medidas provisionales. Entonces, quedó un poquito chico, pero en materia de responsabilidad del solicitante por los daños y perjuicios que le genere a la parte demandada, las medidas cautelares, en principio la responsabilidad, como veíamos hoy, es subjetiva, veíamos la excepción en diligencias preparatorias. En el caso de las medidas provisionales, la responsabilidad es objetiva, ya que la medida no solamente causó un perjuicio al demandado, sino que además prestó un beneficio al actor. En el caso de las procedencias de las medidas, vamos a tener una diferencia en que para las medidas provisionales va a tener una exigencia mayor, porque la lesión debe ser determinante, o sea, la lesión que se está buscando mitigar, evitar, tiene que ser determinante. No es como en el caso de la mera apariencia, el fumus bonus iuris. Bien, el bonus fumus iuris, disculpen, lo dije, entreveré los términos. Bien, en principio las medidas cautelares entonces tramitará de forma unilateral. Se aplica la comunicación prevista en el 315.2 que veían con la profesora Judith. Pero en el caso de las medidas provisionales, la tramitación será bilateral, ya que el daño que causa y se quiere evitar nada aumenta o disminuye porque se tramite de una u otra forma, o sea, no hay un fundamento para que sea unilateral. Por lo que no habiendo fundamento para tal excepción a la regla general, corresponde dar traslado a la misma, no siendo aplicable, por lo tanto, lo dispuesto por el 315.2 del CGP. Y por último, la garantía sustitutiva. Esta, para las medidas cautelares, está prevista en el artículo 315.2. Y para las medidas provisionales, la garantía sustitutiva no es de aplicación, ya que se trata de una garantía que sustituya a la otra. No se trata de que una garantía sustituya a otra, no, el demandado no puede ofrecer tampoco que sustituir una medida provisional,
Bien, como enseñé entonces, sino que se trata de un cumplimiento provisorio de una sentencia de condena, y no es posible sustituirla ofreciendo otro cumplimiento o garantía de cumplimiento futuro, porque el objeto de las medidas provisionales es justamente adelantar lo que va a ser lo que se solicita que sea la sentencia definitiva. Bien, y por aquí entonces termina la presentación. Lo que sí, no sé si quedó muy claro, es la diferencia entre las medidas provisionales y los que se llaman las medidas cautelares anticipadas, que son muy parecidas a las provisionales. Tienen en común que consisten en una ejecución anticipada de otra medida, pero son diferentes en cuanto a su fundamento y finalidad, ya que la medida cautelar anticipada se funda en el peligro de una inejecución de la eventual sentencia, de la sentencia definitiva, como todas las medidas cautelares. No está el peligro en el transcurso del tiempo en sí mismo del proceso. Y un ejemplo típico de una medida cautelar anticipada sería, por ejemplo, el diligenciamiento de prueba anticipada. Eso sería un ejemplo típico de medida cautelar anticipada, que es, como decíamos al principio, una categoría diferente a la provisional, aunque se parezcan bastante, son difíciles de confundir, son fáciles de confundir. Bien, por aquí. En ese caso ahí sería bilateral también, ¿verdad? También, exacto. También. Sí. Está perfecta la precisión, sí. Bien. Por mi parte, culminamos con la presentación. Judith. Yo quiero anotar unas cosas ahora que estaba, mientras exponía Sofi, una cuestión de tener en cuenta que no les dije, o creo recordar que no les dije, que el plazo de caducidad previsto en el 311, que lo tengan en cuenta y aten esta idea, vincúlenla con el tema de la instrumentalidad, que lo hagamos como de los caracteres de las medidas cautelares. Y lo mismo, yo les había dicho que operan a petición de parte como regla general, como corolario del principio dispositivo. Tengan presente también que existe poder cautelar de oficio, o sea, del tribunal o el juez, y en este sentido hay numerosos ejemplos de este poder cautelar, por ejemplo, en los procesos de incapacidad, creo que está el 442 del Código Civil, y las medidas dispuestas en el marco de la Ley de Violencia Doméstica y Violencia basada en género también, como ejemplos expositivos también. Bueno, y sobre todo agradecerles el tiempo que ya estamos pasado y seguramente quieran descansar, agradecerles también a los profesores que a esta hora también están, y agradecerles a ustedes y sobre todo también la participación, y si algo que tengan duda quieran plantear, estamos a las órdenes, abiertos, o también por la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Recording